charla. Entonces, digamos que en este espacio de hoy ya se inició la grabación, dan autorización para activar nuevamente todo. Entonces les decía, hoy día se ve mucho eso de que hacen procesos de selección con un estilo diferente y muchas veces nosotros no estamos preparados para eso. Me confirman, porfa, si ven ya mi proyección en pantalla. Sí, señor, y se visualiza bien. Sí, profe. Bueno, entonces les decía que muchas veces participamos en esos procesos de selección y a veces nos quedamos cortos. Entonces hoy damos inicio a ese núcleo 2 que habla de los procesos de talento humano. Si ven ahí proyectados, son 5 procesos que se priorizan en este módulo, en este curso, ¿verdad? Que va desde la selección estratégica del personal, va sobre la gestión de desempeño, vamos a hablar un poco de los planes de formación y desarrollo. Vamos a hablar también de las evaluaciones de desempeño y los tipos y modelos existentes y vamos a orientar en un espacio para hablar de bienestar, calidad de vida, compensación y contratación. ¿Porque es importante tocar estos espacios, como lo decíamos la semana pasada? Porque dentro del desarrollo de las funciones que ustedes van a hacer desde esa alta dirección, se hace necesario que conozcan estos procesos, porque de esa manera ustedes van a poder liderar, ¿verdad? Al encargado de talento humano, hacer solicitudes, mirar del fondo de cómo se dan todos estos procesos y obviamente a ustedes también les sirven para que vayan mejorando pues esos aspectos allí que a veces uno tiene inconcluso. Es importante resaltar que los procesos de talento humano es el sistema nervioso de las empresas, porque de aquí parte escoger buenos perfiles, parte mantenerlos en la empresa y además de eso, que luego que los mantenga generen valor en mi organización. Entonces son temas, digamos, amplios. Vamos a intentar abordar hoy solo el primero, que es selección estratégica de personal. Mañana abordaremos gestión del desempeño, planes de formación y desarrollo. Y la próxima semana estaremos abordando los 3 últimos que ustedes ven allí, teniendo en cuenta pues que son 4 semanas que nos vamos a estar reuniendo. Les sugiero hasta este punto. Ahora, bueno, vamos a dar introducción con este caso. Voy allí a dejarlo proyectado un momento para que de pronto le tomen capturita o una foto, porque luego voy a dejar de proyectar y me voy a ir donde están. Voy a hacer porque es un ejemplo que nos va a servir a nosotros para entender cómo están haciendo hoy los procesos de selección. Lo vamos a hacer nosotros. Entonces, vamos a suponer que cada uno de ustedes, los que están conectados allí, son aspirantes a ser el gerente general o el CEO, ¿cierto? De una empresa. Y hoy vamos a escoger, digamos, o vamos a escuchar la capacidad que tiene cada uno de ustedes o el que quiera participar, lo voy a dejar así abierto caso. Entonces les quiero compartir una estrategia que se llama los 6 sombreros del pensamiento. Ustedes podrán ahí donde están quizás buscar en la IA, ¿verdad? Porque como les digo, a mí me gusta que busquen en IA, en la inteligencia artificial, pero que el sustento, pues déjenle ahí su toque personal. Entonces, primero les voy a explicar la dinámica. Es un caso y ese caso ustedes lo van a resolver con una estrategia que se llama los 6 sombreros del pensamiento. Ahí están los sombreros. El blanco significa o quiere decir hechos, el rojo sentimientos, el verde creatividad, así como está allí, el amarillo positividad, ¿verdad? El azul análisis y el negro juicio. Ya voy a decir cómo funciona. Entonces, ¿qué caso van a resolver? Dice, la compañía enfrenta una crisis reputacional por una campaña mal recibida en redes sociales. Al mismo tiempo, hay tensiones internas entre el equipo creativo y el área comercial. Los accionistas exigen resultados rápidos y usted, que es el CEO, ¿qué decisiones tomaría para resolver este conflicto?
proteger la marca y fortalecer la cultura organizacional. La empresa se dedica a el marketing digital. En ese sentido, yo los invito allí donde están a que cada uno de ustedes escoja los sombreros que ustedes consideren necesarios para darle frente a este caso. Y el ejemplo de cómo lo harían puede ser, primero, antes de intervenir, yo solo los voy a escuchar. Al final les voy a decir el porqué del ejercicio. Espero que varios se animen, ¿verdad? Recuerden que animarnos nos permite mejorar, que el otro nos escuche, que pueda escuchar nuestro aporte, mejorar la expresión, las habilidades comunicativas. Entonces no nos dé miedo de pronto, ay, que si yo digo va a estar bien o mal. No, no vamos a mirar si la estrategia que usted va a hacer está bien o mal. Yo lo quiero es escuchar, ¿cierto? Y ver, ojalá puedan activar la cámara. En ese sentido, ¿cómo lo pueden hacer? Usted puede iniciar, por ejemplo, yo quiero iniciar mi intervención escogiendo el sombrero blanco porque hay unos hechos donde yo identifiqué esto, como usted lo quiera. Luego cogí el negro porque voy a hacer un juicio. A mí me parece que yo lo puedo resolver así, así, ahí. Así, así, así. Voy a escoger el azul porque hizo un análisis y aquí se vio afectada tal área y tal área. Yo necesito eso, la visión que ustedes le puedan dar para resolver ese conflicto. Entonces, yo creo que ya le tomaron captura, ¿verdad? Voy a dejar de compartir para entonces irme donde están ustedes. Solo voy a dar 5 minuticos. Todos tomaron captura, pueden mandar manito o confirmarme por micrófono. Si no, nuevamente lo vuelvo a proyectar. Y si me hice entender en el ejercicio. Ok, Fabián, gracias por la manita. Asumo que el resto también está ok. Listo, por acá veo que se conectó Lila, Antonella, Juan Camilo, Diana. Entonces, ¿cómo va a ser el ejercicio? El que quiera participar, Favor, levanta su por manito. favor, Dígame, proyectarlo Mari, nuevamente. proyectarlo, claro que sí. El que quiera participar, levanta su me dice, yo quiero participar, quiero dar mi punto de vista y puede hacer la escogencia de sombreros. Listo. Lo voy a dejar proyectado, ahí pueden mirar, Muchas pueden gracias. dar nota. Para hacerlo. Voy a dar 5 minuticos a partir de ahora. Quedan 2 minuticos.
Listo. ¿Quién se anima de pronto a... O lo escojo así al azar como me recomendaron la clase pasada? ¿Quién se anima de pronto? O lo escojo. Que no se escuche así como impuesto, ¿no? Buenas noches. Hola Lila, luego le doy la palabra a Mario. ¿Cómo estás? Te Muy escuchamos. bien, ¿y usted? Muchas gracias. Excelente. Bueno, vamos a hacer el intento de todas maneras, sin ser tan profundos, ¿cierto? Como en el procedimiento. Yo primero pues escogería el sombrero de hechos, ¿cierto? Para tomar toda la evidencia, mirar qué fue lo que pasó, porque se generó pues la mala, esto es de la mala pues reputación en las redes sociales. Ujú. Después escogería el, el, el sombrero de sentimientos, así como está ahí, para poder entender y tener una comunicación abierta, una escucha activa de los motivos. Luego escogería el de análisis para pues poder como ubicar cada una de las situaciones. Eh, eh, Luego el sombrero de juicio para tomar decisiones. Y luego escogería el de creatividad para poder buscar estrategias y herramientas que me ayuden a contrarrestar o a evitar posibles situaciones como esa, con actitudes, pues, y ya seguiría el de positivismo, que es toda el fortalecimiento de la cultura, aprendizajes de la experiencia, y sí, cerraría con ese. Ok, muy Ese bien. sería pues mi procedimiento. Listo, Lila, gracias por animarte. Ya te hago retroalimentación. Mario, que Muchas estabas por ahí, gracias. y luego sigue María de Jesús. ¿Cómo lo harías Buenas tú, Mario? noches, Buenas ¿cómo están noches. compañeros? Eh, bueno, así como un orden como tal, pues iniciaría con el pensamiento del sombrero blanco, identificar de manera objetiva lo que ocurrió, ¿no? Eh, la publicación que generó la situación, comentarios, quejas, reacciones. Seguiría con un sombrero rojo, que en este caso pues son las emociones, ¿sí? Reconocer las emociones que la situación generó, las preocupaciones que trae por reputación de la empresa, molestia por la falta de control, ¿sí? Luego seguiría con un sombrero negro, para tener un enfoque crítico, evaluar los riesgos, los daños que hubo, la pérdida de confianza, eh, la crisis que puede traer esta mala reputación. Pasaría a un sombrero amarillo, eh, identificando aspectos positivos, posibilidad de capacitar al personal, mostrar transparencia y capacidad de respuesta, potencial de mejora. Seguiría con un sombrero verde, eh, por la creatividad, ya pues tratar de diseñar una guía práctica, implementar un comité editorial interno, no sé, eh, establecer plantillas oficiales, proponer herramientas.
Por último, pues me iría con el sombrero azul, que ya sería un poco más de control y dirección del proceso. Esa, esa sería mi manera. Ok, aquí voy tomando nota muy atenta. María de Jesús, ¿cómo lo harías tú? Hola, buenas noches para todos. Buenas noches. Bueno, profesora, realmente los 6 sombreros son fundamentales dentro de cualquier crisis que se nos pudiera presentar. Pero Ujú. hablando de que estamos en una crisis y lo que de pronto se pretendería es salir de ella en el menor tiempo posible, yo particularmente me enfocaría en dos. Ok, Inicialmente tomaría el sombrero amarillo. eh, pues ya la crisis existe, la parte negativa está, entonces toca buscar el lado amable para salir adelante y así poder superar la situación. Y eso está justamente en la positividad con la que podamos tomar la situación. ¿Cómo lo haría? Me reúno con el equipo creativo y en medio de lluvias de ideas, donde todos podamos aportar, eh, luego de que ya tengamos esos aportes de todas esas lluvias de ideas, tomaría entonces el sombrero azul y es el análisis. Entonces entraríamos a analizar todas esas ideas que cada uno del equipo aportó, todas esas ideas que ya están planteadas, a escoger pues las mejores eh, para así poder positivamente reanudar, renovar y demostrar acciones para el crecimiento y así poder seguir manteniendo la buena marca o incluso saliendo con una marca más fuerte. ok, solo utilizarías eso, ¿cierto? Sí, porque realmente para mí, o sea, para mí esas dos encierran lo que es el sentimiento, lo que es la creatividad, porque pues, y el juicio, creería yo que yo tomaría esas dos. Ok, muy bien, es válido. ¿Quién más se quiere animar a resolver el ejercicio? No los estoy viendo, de pronto pueden activar el micrófono y pueden dar su aporte. ¿Quién más se anima? Bueno, valoro mucho que hoy se animó María de Jesús, ¿verdad? A participar. Qué bueno. Ahí vamos haciendo un poco más el grupo diverso. Bueno, como veo que no se animó alguien más, entonces, ¿por qué creen ustedes que hicimos este ejercicio? Ya así a modo de reflexión. Un ejercicio rápido antes de hablar de procesos de selección o escogencia estratégica dentro del talento humano. ¿A qué les suena ese ejercicio a ustedes? Está enfocado como para usted de pronto medir la capacidad que cada uno pueda tener en medio de una situación que se nos pueda presentar. Muy bien, vamos por allí, ¿cierto? Miren, este caso que se ve un caso sencillo y lo hicimos, ¿verdad? A través de una estrategia que se llama los 6 sombreros de pensamiento, los 6 sombreros de la decisión, los van a ver. Hace parte de una técnica que se llama Assessment Center y no es más, y esto lo utilizan los procesos o las organizaciones para escoger cargos directivos. Entonces, esto también les sirve a ustedes para tener una visión, porque si bien es cierto, algunos tienen proyección de emprender o tienen organización, otros laboran, pero siempre vamos a estar allí no vamos a estar exentos, por decirlo así, de participar en procesos de selección. Y hoy día están enfocando los procesos para escoger directivos en la práctica. ¿Por qué? Porque se han dado cuenta que ven una hoja de vida excelente, tienen buena formación, tienen experiencia, pero a veces se quedan cortos innovando, resolviendo conflictos. Entonces, esta técnica es muy antigua, ¿verdad? Y no es más que hay un panel, por decirlo así, de evaluadores donde puede estar el gerente que va saliendo, está la de talento humano, invitan inclusive a alguien externo que participe, tienen una rúbrica, ya lo vamos a ver más adelante, e invitan a los candidatos en grupo tiempo
y les dan un caso y utilizan muchas estrategias. Esta es una de las tantas, pero esta técnica que permite lo que estaba diciendo la compañera, mirar la capacidad que tiene ese candidato para resolver de forma rápida, innovadora, capacidad de respuesta y de dar soluciones prontas, ¿verdad? Evidenciamos. ¿Cómo lo miran? Miran la capacidad de expresarse, cómo analiza el caso. El orden de los sombreros no altera absolutamente nada. Lo que quieren es ver en el grupo de personas, por ejemplo, si todos estuvieran participando para ese cargo, yo que observaría quién tomó la iniciativa, quién habló primero. Hay algunos que inclusive critican la estrategia del otro, entonces ya yo estoy viendo de entrada que esa persona se enfoca en los avances del otro y no en sí mismo. Hay otros que son empáticos, que dan varias opciones. Entonces, estos ejercicios inclusive les permiten a ustedes, si los invitan a ser partícipes de procesos de selección, a que ustedes de una manera práctica, a través de un estudio de caso, usted se pueda ver se puede hacer una visión clara de cómo es el candidato. Y esto también se utiliza mucho para procesos de selección de esos personajes o vacantes que, por ejemplo, cargo comercial, que yo necesito ver la habilidad para un cierre de venta, yo necesito ver la habilidad de cómo lo hace, que hoy día por ahí escuchamos que se llama clínica de ventas, pero ya se le está dando como otro giro donde se miran otras habilidades. Entonces les quise traer este ejercicio para que de esa manera podamos hacer un poco como más énfasis en lo que les quiero socializar y del por qué nosotros desde la alta dirección tenemos que centrar nuestra atención, por decirlo así, a los procesos de selección que sean estratégicos y que esos procesos permitan, ¿verdad? Que yo ingrese a mi compañía, a mi empresa, personas que tengan las tendencias que hoy día se esperan, ¿cierto? Vamos hasta allí conectados entonces. ¿Les pareció como interesante el ejercicio? Cuéntenme. Súper, sí, señora. ¿Les pareció interesante ese ejercicio así como súper rápido? Interesante, señor, claro. Miren, se han dado casos, o yo he participado en procesos que los candidatos no dejan hablar al otro. De entrada interrumpen al otro y uno apenas va tomando nota. Ahora les muestro una rúbrica y uno va dando como puntajes. ¿Por qué? Porque ahí miden habilidades blandas, respeto de la palabra, lo acertado que es la persona. Entonces, hay un sinnúmero de situaciones que podemos evaluar con eso. O como hay asesores comerciales, por ejemplo, que vienen y en la hoja de vida dejan súper claro que ellos son expertos cerrando, por ejemplo, ventas, y cuando hacemos el ejercicio nos damos cuenta que se quedan muy cortos en ese aspecto. Entonces, este ejercicio a modo de introducción se llama así la técnica, ya ahora más adelante lo vamos a ver, pero es básicamente a donde quiero llegar, muchachos, es que más allá de la respuesta que cada uno de ustedes dieron, este ejercicio busca identificar cómo piensan los candidatos, si tienen capacidad de negociar y si ese candidato tiene la capacidad de liderar escenarios complejos. Aparentemente ese caso es, digamos, fácil, pero ahí vemos muchas cosas, que hay conflicto entre áreas, que no se están cumpliendo meta, que el accionista está presionando. Entonces, siendo eso real, aquí también nos hacemos una idea de por dónde debemos comenzar, ¿cierto? Entonces, para avanzar, hoy día ustedes que van a liderar, debemos empezar ahí como a analizar que ese talento humano es lo que le va a permitir que su empresa sea competitiva. Inclusive hay veces que uno llega a una empresa, no sé si les ha pasado, y tú ves la cultura de la organización desde que ingresas, desde que te recibe el de recepción, el asistente administrativo, el de admisión. Muchas veces tú llegas y es una persona que no te mira, que no, con la actitud no te da la bienvenida y eso que se ve de entrada influye mucho ese proceso de selección. ¿Por qué? Porque no persona es un poco tímida, que no se expresa bien, y nosotros dejamos pasar esos pequeños detalles
que luego nos va a costar en la organización. Porque si yo necesito a alguien, por ejemplo, que esté en recepción, yo tengo que mirar que tenga habilidades comunicativas, que sea empático, cercano con la gente, que sea atento, ¿verdad? Que tenga la capacidad de que el que llegue, como está, bienvenido, adelante, siéntese. Entonces, muchas veces es, no, asistente administrativo tiene la formación, contrátenlo. Y esa persona carece de cierto tipo de habilidades que yo necesito identificar para ese cargo. Entonces, la pregunta para ustedes inclusive es que nos empecemos a cuestionar saltado. ¿De qué manera yo puedo evaluar que los procesos de selección que está haciendo mi empresa no se limitan únicamente a cumplir funciones administrativas? ¿Cómo sé yo eso? ¿Cómo sé yo que esos procesos que está haciendo mi empresa están siendo, llegan a un feliz término? Que yo quedo satisfecho con esa persona que contraté. ¿Cómo será que yo puedo ver eso? Es una pregunta compleja, ¿cierto? Porque la misma rapidez necesito, sigamos con el cargo, un asistente, yo lo contrato, tiene la formación técnica, pero de pronto no lo escuché más allá. ¿Qué haría si viene un cliente? ¿Cómo harías tú la bienvenida? ¿Qué protocolo utilizarías tú para contestar el teléfono? O sea, cositas muy simples que nos llevan a que esa reputación que tiene mi organización se mantenga o caiga. ¿Cuántas veces uno de ustedes o algunos o quizás la mayoría no ha ido a un negocio porque de pronto llegó y la atención no fue la que esperaba o de pronto alguien le dio una referencia y usted fue y no fue lo que esperaba? ¿Por qué? Porque el candidato se adhiere de acuerdo a esa indicación que inicialmente le damos, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la tarea de esta selección estratégica de personal? Que nosotros podamos escoger candidatos que aporten valor a esa cultura que vengo diciendo, ¿verdad? Y además de eso, potencien el rendimiento colectivo de toda la organización. No voy a decir el nombre de la empresa por, pues, a modo de ejemplo, pero de las empresas que visito, hay una en particular que cuando yo llego, he notado que puede llegar cualquier persona y el chico que está en recepción nunca levanta la mirada a, pues, a mirar y a decir bienvenido o qué necesita. Nunca. Siempre hacen el filtro desde la entrada del ingreso con vigilancia y uno llega a la recepción y él está en un mundo como que es otro escritorio más. Y automáticamente eso, tú sientes que el clima no es agradable. No sé si alguna vez les ha pasado eso o en las empresas donde están, cómo es la cultura al momento de ingresar. Porque miren una cuestión tan sencilla, desde recepción hacia allá, ya por ejemplo, si va alguien a auditarlos, eso es algo fundamental. Y todo eso se da en esta selección estratégica. ¿Qué piensan ustedes con respecto a eso? Antes de avanzar, como para yo no sentirme así hablando como sola. Eso ¿Qué es la piensan con realidad, respecto? profesora. Ujú. Eso pasa, eso lo encuentra uno pues a diario. Hoy en día, la verdad, pues uno a veces siente que hay muchas personas ocupando cargos, no sé, será por ganarse un sueldo, pero no tienen ese grado de empatía con lo que hacen, no tienen amor por lo que hacen, no tienen pasión. Pueden a veces tener la formación, pero nada que ver, no lo ponen en práctica, no son personas que están alineadas con lo que hacen. Entonces, de alguna manera están afectando las imágenes de muchas empresas, como también hay otras que uno se siente a gusto, que uno, mejor dicho, eh, si es de ventas, termina uno comprando sin la necesidad, porque el clima es tan agradable pues, son personas que saben lo que están haciendo y, y lo logran convencer a uno con una facilidad. Entonces, no sé qué pasa, pues no sé qué pasa como en la gente pues, que se manifiesta de esa manera y la verdad no tienen como esa responsabilidad de hacer como las cosas bien cada uno de sus puestos. Claro que sí. María Jesús, ¿ibas a decir algo o todavía tienes la manito levantada? Ah, ok, listo. ¿Qué opinan entonces ustedes de eso? ¿Qué pasará allí? ¿Serán las personas, serán las organizaciones, serán los procesos?
Eso se da de forma muy recurrente en las empresas. ¿Por qué creen ustedes que eso sucede? María de Jesús, ibas a decir algo. No, María no, Jesús. no, era que no la había bajado, qué pena, ya la bajé. Ah, ok, estabas ensayando. Ok. Entonces, miren, ¿y eso por qué se Bueno, frente? yo pienso, Diga, señor, María. qué pena. Yo pienso pues que a veces se da el caso de que falta como ese toque de formación por parte de la propia empresa. El toque de formación, de preparación, ¿cierto? Entonces, para allá Y, vamos. señor, Ujú. Dígame. sí, yo iba a decir también que yo creo que es un aspecto que, pues también es como que va mucho también como en la actitud de la persona, colaborador también, que pues, pero y también pues de pronto la forma como la empresa eh, realiza los procesos, desarrolla las actividades, las directrices, de pronto pues también uno no está como de acuerdo con eso, pero creo que también es un aspecto que involucra como que la actitud de la persona, también que tengamos frente a los distintos procesos que se vayan a realizar. Sí, eso va de la mano un poco con eso y yo creo que les decía desde el inicio que esto, aunque se escuche, alguien de ustedes me decía la vez pasada como que yo nunca había escuchado esta parte o no sabía que esto se manejaba así. ¿Qué sucede con esto, muchachos? Que muchas veces el deber ser es hacer buenos procesos de selección. Y hay algunas organizaciones que no se enfocan en eso y de allí parte todo. Otra cuestión que esto nos ayuda a avanzar son las evaluaciones de desempeño, que es el tema que sigue después de esta parte. Entonces, ¿qué pasa? Yo contrato a la persona, pasa un año, pasan 2 años, pasan 3 años. Yo solo la evaluación de desempeño la hago para mirar el rendimiento para poder renovar, por ejemplo, un contrato. Muchas veces llegamos a empresas e identificamos que las evaluaciones de desempeño las realizan para la actualización de un contrato o yo nuevamente voy a extender el contrato porque te fue bien en la evaluación. Pero si aquellas personas que tengan contrato indefinido, que ya están como en esa zona de confort, ¿verdad? Donde nosotros quizás no nos preocupamos por buscar otro empleo, estoy bien, yo sé que si hago las cosas bien o mal, no pasa nada en la organización, ya está el trabajador empieza a conocer esa dinámica de la empresa, se relaja un poco, no me hacen evaluación y ahí es donde también se vienen presentando cierto tipo de situaciones que no me permiten a mí como empresa identificar. ¿Por qué? Porque no tenemos métodos establecidos para hacer esa evaluación. Entonces es muy importante que esto lo encaminemos también con eso, ¿verdad? Entonces, para ir como dando claridad a todo el proceso, la selección estratégica de personal es lo que le permite a las empresas atraer talentos de acuerdo a necesidades internas, ya sea por cargos que necesitan, ya sea por un nuevo cargo que se apertura, ya sea por una necesidad que se dio, ¿cierto? Empiezan a aperturar o a realizar estos procesos de selección y hay varios elementos que es importante pues que ustedes conozcan. Primero, que ese proceso de selección siempre va a tener un perfil el cual yo debo subsanar, ¿verdad? Entonces ahí es donde vemos que hacen las publicaciones, se necesita personas con este perfil como tal. La organización siempre va a tener una necesidad para un cargo vacante. Y es allí donde el perfil que aparece, ya sea por redes sociales, por los outsourcing que publican, hoy día por todas las plataformas de empleo, allí es donde ese perfil del candidato se ajusta a la necesidad de la empresa, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando nosotros no hacemos una selección adecuada? Que una mala selección lleva a que suba la rotación. Yo lo decía en la primera clase la semana pasada.
Si yo hago una mala selección, yo no tengo un perfil claro, yo no tengo claro cuál es mi necesidad, yo no voy a tener claro el candidato que quiero atraer. Y por ende, muchas veces por salir del paso, o yo he visto requerimientos donde solicitan, por ejemplo, un asistente administrativo, pero asistentes administrativos hay de muchas áreas, no especifican cuáles son las habilidades y las competencias que eso necesita, ¿verdad? Que el área específica necesita. Entonces, como desconocemos de eso, nos recomiendan a alguien que es asistente administrativo, pero resulta que no tiene experiencia en el sector y eso también es un retroceso. Aquí voy a hacer un paréntesis. No estoy refiriéndome que hay que excluir al que no tenga experiencia, ¿verdad? Porque ya sabemos que de acuerdo a los nuevos cambios o a los cambios que se vienen dando, todo el que venga a hacer sus prácticas, eso se le va a valer como experiencia y además las empresas deben aperturar esos espacios para prácticas. Yo me refiero es que a esos cargos que rotan mucho es porque el perfil no está claro o porque las condiciones del cargo no están dadas como se espera. Les voy a poner un caso de lo de rotación de personal que renuncia mucho. Es como un fondo de empleados donde prestan dinero. El cargo de visitante es como de cartera, rotaba demasiado y ellos aperturaban su vacante, hacían las entrevistas y la persona solo duraba un mes, después del mes renunciaba. Bueno, pero y yo les hice una simple pregunta, les dije, ustedes hacen entrevistas de retiro a las personas que se van, pero de una manera consciente, a través de una sensibilización. Cuando hacen la entrevista de ingreso, miden las expectativas del candidato, qué espera él, cuál es su proyección. No, la verdad es que eso lo hace uno de los socios, lo hace como al ojo y no evalúa nada de eso. Y yo, ahí está uno de los motivos. ¿Por qué? Porque es importante, el candidato busca un empleo, pero él siempre va con una expectativa, él siempre va con una proyección. Y nosotros debemos tener la capacidad de esos procesos de selección, poder identificar cuál es la proyección del candidato, cuál es la expectativa del candidato. Ya lo vamos a mirar con preguntas muy sencillas que podemos hacer en ese proceso, ¿cierto? Tercero, fortalecimiento de la cultura organizacional. No me voy a cansar de repetir esta parte y es que cuando los candidatos no se alinean con el clima, la cultura y los valores institucionales, automáticamente ahí va a haber una fractura, no va a haber empatía, no van a encajar. Es un trabajador o un colaborador aliado, como lo decía en otros espacios, que no va a estar satisfecho con esa cultura. Se han dado casos que la persona, por ejemplo, viene de un ambiente tranquilo, de un ambiente donde trabajar rápido no es su prioridad y resulta que llega una empresa que hay ambiente hostil, comentarios pesados, se trabaja bajo presión y si la persona no tiene claro cuál es el clima, la cultura que se va a encontrar o si yo no evalúo eso en el candidato, lo más probable es que ese candidato renuncie o no se adapte en ese proceso, como se los decía la vez pasada, desde esa inducción hasta el final. Yo no lo logre mantener, no lo logre retener, ¿cierto? Y eso también ayuda a que yo encuentre los roles correctos cuando yo hago una buena selección de personal. Obviamente porque yo voy a lograr que la persona que escoja, ¿verdad? Va a estar afín con lo que yo necesito. Y por último, hoy día se busca mucho que los candidatos sean competitivos y que tengan flexibilidad de pensamiento. Y ustedes dirán, ¿y eso cómo así? ¿Cómo lo medimos? Flexibilidad de pensamiento se mira a través de casos. Siempre en una entrevista es bueno colocar un caso hipotético. ¿Qué harías tú en caso de? Si la persona, ¿verdad? Todo el tiempo no va a estar ahí como que, ¿qué voy a contestar? Si me preguntan esto, diré esto. No, de manera natural ella va a responder. Hay que desarrollar la habilidad de que en esas respuestas, ¿cómo pueda yo identificar esa adaptabilidad al cambio? Por ejemplo, muchas veces cuando se va a escoger gerentes, una de las preguntas que debe siempre ir allí es
¿Qué harías tú si hay conflicto entre las áreas? Más o menos allí como el caso. ¿Cómo haces tú si las cifras van bajando, pero que tú ves que tu personal fluye o está haciendo cuestiones que van en pro de lo que tú quieres lograr? Y son cosas que pasan en la realidad. De hecho, cuando yo voy a hacer procesos de selección, lo primero que le pregunto al cliente, le digo es, ¿qué necesidad o cuál es el inconveniente que más se te presenta en las áreas? Dímelo. ¿Como para qué yo? Porque ese es el inconveniente que vamos a preguntar en la selección de personal. Esto es un ganar-ganar porque el mismo candidato en ese proceso te puede dar ideas porque viene fresco, porque viene con una mente, digamos, un poco de otro campo, que quizás lo que él te diga te puede servir acá, pero es necesario que ya hoy día no se fije solamente en lo que dice el escrito en la hoja de vida, porque se han evidenciado casos que cuando se contrata a la persona, dice inclusive que habla inglés allí en su currículum y nos damos cuenta que efectivamente no maneja el inglés, ¿verdad? Se evidencia eso. O uno va a verificar que lo que dice su referencia laboral dice que hace tal cosa y uno verifica y le hacen una prueba técnica y se identifica que la persona no maneja eso, ¿cierto? ¿Alguien activó el micrófono? Los quiero escuchar. ¿O se les activó sin culpa? Bueno, yo levanté la mano, no sé quién Ok, más está pendiente por hablar. listo, me voy a salir de aquí y los veo. Adelante, le escucho. Bueno, yo quería hacer pues como un aporte. Lo que pasa es que pues yo sé que muchos de los compañeros que estamos acá estamos en empresas como no tan constituidas pues en su estructura organizacional y entonces no cumplen pues con ninguna de esas como condiciones o no están tan estructurados para hacer procesos de selección. Yo me imagino, por ejemplo, mi empresa sí tiene pues unos programas y se hacen pues como un procedimiento, pero también conozco empresas que, pues que la falla está como desde la administración, desde la gerencia, porque no establecen como esos procedimientos. Entonces, las personas que contratan es por familiar, por amiguismo, por política, por todo menos por perfil ocupacional. Entonces, ahí por eso encuentra uno tantos fracasos, tantas empresas que no tienen el personal idóneo, que no obtienen los resultados esperados, que tienen mala reputación porque pues no están como enfocadas en ese proceso y es una falla pues como el sistema en general pues, de la gerencia. Entonces, hay mucho de eso hoy, son pocas las empresas que están como enfocadas y centralizadas en eso, sobre todo compañías pues como grandes a nivel nacional, a nivel internacional, pero pues es complicado. Uno ve muchas situaciones en que es así, pues por amiguismo, como le digo, se contrata es porque te conocen y por una referencia sí, pero más no como por el perfil. Claro que sí, y miren que eso que usted dice es válido. De hecho, llegamos a organizaciones y el mismo de recepción es el que lleva las cuentas y es el que va al banco y es el que hace el aseo y vemos, hacen múltiples funciones, ¿cierto? Pero como yo les decía, este es el deber ser. Ustedes se están preparando para liderar quizás una compañía grande que respete estos procesos y aquellas pequeñas que también algunos conocen o que laboran en ellas, ¿cierto? Puedan también ir como que cambiando como que ese chip y si pueden de pronto sugerir cambios, son válidos. Y entiendo también a Lila porque hay situaciones que eso es muy frustrante, que de pronto uno quiere hacer muchas cosas y eso no se pueda. Y créanme que también yo he llegado a esas organizaciones.
como hay otras que le dedican muchísimo tiempo a esos procesos, ¿cierto? No sé si alguien más quería mencionar algo antes de avanzar. Ok, ahí me van comentando y yo voy Sí, saliendo de acá. Ah, ok. Fabián, cuéntanos. sí, señor. Yo tengo una pregunta. Bueno, nosotros que estamos pues, laborando también en empresas, eh, pero una de las cosas que yo he visto de pronto, pues, por lo que estamos aprendiendo aquí, uno se da cuenta de que pues, efectivamente hay procesos de selección que de pronto no cumplen como con los criterios, no son estrictos o claros, yo podría decir claros. Pero mi pregunta era, señor, o sea, ¿cómo se manejaría pronto el caso que pues uno hace la entrevista, le plantean, pues definen el diseño de cargo, el perfil, si cumple o no cumple, pero cuando ingresa ya o sea, pues, se encuentra ya como haciendo otra cosa, distinta de pronto a lo que le plantearon en medio de la entrevista? Hablas de la expectativa que tiene el candidato, por ejemplo, lo que le ofrecen y luego lo que se da cuenta que va ya a su cargo como tal y eso no fue lo que le dijeron al inicio, es lo que te entiendo. Sí, exacto, exacto. Pues algo que pues pasa mucho en la empresa donde estoy es que de hecho hay mucho, ¿cómo es la palabra? Eh, rotación de personal, mucha rotación de La personal. renuncia. Eh, Bueno, ahí está la sí, respuesta. Ujú. entonces sí, porque de pronto se encuentra como que, bueno, me dijeron esto cuando iba a entrar a la empresa, pues, que iba a hacer esto y esto, pero cuando ingreso entonces pues, me encuentro como haciendo otras actividades, o haciendo otras cosas como que no era lo que, y entonces eso dice, bueno, si es así, pues no sigo. Exactamente. De hecho, mira, Fabián, el mundo de la gestión humana es tan amplio y de pronto este módulo no alcanzaría para describirlo todo, pero esta parte de selección es uno de los eslabones que nosotros debemos tener en cuenta. Pero el trabajador desde que ingresa hasta, como les decía, se mantiene. Muchas veces empresas miden expectativas del trabajador, necesidades y expectativas, se enfocan en el programa de formación, como decía Mario, ¿verdad? En preparar al colaborador. No puedo contar. Hay empresas que son sinceras desde el inicio. ¿Ibas a decir algo, Fabián, o se te activó? Ah, ok. No, Hay no, empresas, no, sí. no se preocupe, hay empresas que se enfocan en ser sincera desde el inicio, ¿sí? Y obviamente uno, si quiere disminuir, y esto va para los que hacen procesos de selección, disminuir la alta rotación, de entrada debemos tener claridad en cuáles son las necesidades del cargo y qué ofrece la empresa. Nunca se les olvide que el candidato que va a un proceso de selección siempre va con una expectativa. Estoy hablando de esos que hacemos, que los citamos. Por ejemplo, yo no soy partidaria y respeto pues los que lo hacen, pero hay personas que citan a un candidato un día solo para aplicarle pruebas. Al siguiente día lo citan para que lo entreviste el de talento humano. Otro día lo citan para que lo entreviste el jefe de área. Y de pronto, como digamos, mi orientación sí, yo soy muy humanista en cuanto a mi formación, yo siempre digo, bueno, yo mejor llamo a la persona de entrada, hago un filtro y le digo, mira, estas son las condiciones, así, 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 hasta este punto te interesa continuar, ya la persona me dice sí o no. Si me dice sí, continúo con lo siguiente. Podemos disponer de una mañana, dado que vamos a hacer pruebas psicotécnicas, entrevista con jefe de área, así, así, así. Ya el candidato va listo. ¿Por qué? Porque se dan casos que la persona es limitada en dinero para transportarse varias veces, es limitada en tiempo. Entonces, muchas veces como empresa también que mirar de optimizar. Hoy con la virtualidad yo hago procesos o los procesos se pueden hacer en cualquier parte del mundo estando yo aquí desde Montería, porque ya la virtualidad lo facilita, las herramientas lo facilitan, que también aquí tengo algunas cuestiones que les voy a mostrar ahora, ¿verdad? Entonces es como ir nosotros a la vanguardia de lo que ya existe.
¿verdad? Pero visionándonos que podemos llegar a una organización donde esto se puede aplicar, donde no haya de pronto ese referido que llegue solo porque lo conocen y se dan muchísimos casos, ¿verdad? Pero la intención es que conozcan el trasfondo de estos procesos y por qué tiene que ser estratégicos como tal, ¿cierto? ¿Alguien más iba a referir algo para avanzar? Ok. Vamos avanzando entonces. Y vamos por esta parte de que se busca flexibilidad, ¿cierto? Flexibilidad de pensamiento, que la persona sea competitiva, que sea innovadora, ¿verdad? Que vaya afín con con todo lo que la empresa requiere. Entonces, si bien es cierto, esto se ve así como un poquito está como junto, pero quise dejarlo solo en una presentación para que no perdamos el hilo, ¿verdad? Entonces, en este punto vamos a analizar cuáles son esas prácticas tradicionales que utilizan algunas empresas hoy día y cuál es la tendencia. ¿Por qué traigo la tendencia? Vuelvo y les digo, muchachos, yo los visiono a ustedes digamos, en ese despertar y ubicados en unas organizaciones o si ya están, que vayan afín con esta parte, ¿verdad? Que ustedes se sientan identificados. Entonces, primero, un aspecto que hoy es un reto actual para esas empresas tradicionales es la digitalización de los procesos. Hoy día no podemos tener modelos rígidos. Y cuando hablo de digitalización de los procesos, es que si yo no llevo la hoja de vida impresa, no me atienden. Si yo no llevo, si yo no voy a la entrevista presencial, a mí no me atienden o yo no puedo hacerlo porque pues no me atienden sino de esa manera. Y resulta que yo estoy en otra ciudad y si yo quiero hacer parte del proceso, yo tengo que viajar hasta allá. Hoy día no. Hoy día algunas organizaciones utilizan la inteligencia artificial. Hoy día utilizan algoritmos para filtrar, que ya les voy a mostrar un ejemplo. Hoy día utilizamos, porque yo me incluyo, el modelo de entrevistas virtuales y las plataformas digitales para atraer talentos. Hay muchísimas que podemos utilizar. ¿Alguien iba a decir algo que abrió el micrófono? No, ok. Entonces, hoy día se escoge por algoritmo. Ejemplo de eso, bueno, las bolsas o las empresas que atraen talento, se escucha mejor. Por ejemplo, Magneto, está, bueno, una que es muy viejita, Computrabajo, están un sinfín, el empleo y demás. Algunas de esas ya filtran por algoritmos por formato ATS. ¿Cuáles son esos formatos? Me voy a salir de aquí, vamos mostrando de una. Esos formatos ATS, no sé si han visto o si ustedes tienen su hoja de vida así. Ahí van como mirando. Los formatos ATS que buscan, esto que está aquí, palabras claves. Entonces, y les voy a decir, pues, en ese sentido, cómo se filtran. Resulta que las empresas utilizan plataformas de largo alcance para ellos poder filtrar candidatos. Imagínense en hasta 10.000 candidatos al tiempo, escogiendo con varios cargos, tienen varias empresas clientes. Yo no puedo hacerlo de la forma tradicional, donde yo cojo por hoja de vida, revisar. Ya nosotros tenemos que ir actualizando y hacer este uso, ¿verdad? De todas las herramientas tecnológicas. Entonces, lo que hacen es ajustar sus plataformas para que de acuerdo al cargo, y el formato ATS, que no es más que esto, dejar como en un código cifrado palabras claves que se asocien a ese cargo vacante y que el mismo sistema me pueda filtrar. Hoy día se sugiere siempre que usted también deje descrito cuáles fueron los logros que obtuvo en ese cargo. Sí puede hablar de porcentajes porque algunas organizaciones en su algoritmo dejan el filtro de que arrastre si ese candidato tuvo algún logro y la mayoría de los logros son por mediciones numéricas, ¿cierto? Entonces, si usted tiene de pronto esa hoja de vida tradicional donde tiene o describe todas las funciones y se va su hoja de vida larga, empecemos entonces a optimizar
a formato ATS. Hay muchas plataformas, aquí les traigo una que se llama CV Tools Pro. Tiene algunas indicaciones pagas, otras no. Usted puede, si ya tiene su currículum hecho, digamos en Word, lo puede arrastrar hasta acá y crea su hoja de vida o empieza desde cero, selecciona su diseño y la va realizando. ¿Qué le sugiero yo? Que en lo que hagan, dejen claro las fechas, las funciones que se vean, pero las funciones muy puntuales, las más precisas, las más principales, y dejen claro cuál es el contacto, ¿verdad? Y algún logro. ¿Por qué? Porque hoy día aquellos que hacen procesos, esto también va para ustedes lo van a hacer o van a orientar al de gestión humana que van a tener a cargo, pero la intención es que si yo estoy buscando no demorarme, entonces muchas veces colocan experiencia profesional y colocan la primera que pues realizaron, que es por allá del 98 hasta la última. Entonces siempre coloquen desde su última experiencia hacia atrás. Esto optimiza tiempo, su hoja de vida se ve más interesante. El que está reclutando tiene la información allí y nunca se les olvide dejar el número de contacto y dejar de pronto el correo electrónico. A veces no se hace, digamos, contacto en el teléfono, se envía correo o aquellos que utilizan dos celulares, por favor especifiquen cuál es el de WhatsApp y cuál es el de llamada, porque se han visto casos que descartan al candidato porque el número que dejan allí solo es WhatsApp. El reclutador llama y como no contestan, se bloquea, ya dice, como están de mucha rapidez, van pasando y automáticamente usted lo pueden excluir por cosas así de sencillas que podemos corregir en nuestra hoja de vida. A eso hace referencia el formato ATS. Miren que esta plataforma, ¿verdad? Hoy a todos ustedes los invito, el que no tenga perfil en esta plataforma, por favor créenlo. Por ahí comparten tips para participar en procesos, comparten vacantes, que creamos redes de apoyo, ¿verdad? Em, Redes entre profesionales, ahí encontramos otros colegas de otras ciudades. Entonces yo siempre le llamo como el Facebook de los profesionales porque allí nos podemos relacionar y podemos enterarnos, noticias de intereses, estudios, comparten link de artículos. Bueno, el que conozca, pues lo invito a que se mantenga allí y los que no, pues creen su perfil aquí. Es muy interesante que también ya vayan como orientándose a eso. Inclusive esto de la digitalización ha llegado hoy a que, por ejemplo, algunas organizaciones piden el requerimiento de que se verifiquen a través de estudios de seguridad las redes de los candidatos, las redes sociales. Entonces, si bien es cierto, es su vida privada, pero algunos de los candidatos denotan mucho sus hábitos por las redes sociales. Entonces, también miren que ya van un poco orientados a eso. No sé si han participado en procesos donde le dan la hojita que dice, doy autorización para el uso de tratamiento de datos, para investigación, tan, tan, tan. A veces está como tan muy a letra menuda, uno no lee bien y firmó, y resulta que uno autoriza pues que le hagan digamos, como el rastreo en todas sus redes. Entonces ya hasta este punto de la digitalización hay que estar muy atentos en qué publicamos, ¿verdad? Yo entiendo pues que cada uno tiene su vida privada, pero hay organizaciones que se fijan mucho en las redes sociales del candidato y más si son cargos donde se va a manejar dinero, donde son cargos que incluye la seguridad o la seguridad de otras personas. Entonces, digamos que son requerimientos internos eh, y que los verifican, digamos, por el uso de redes. Ahí aprovecho también y les comento eso. Otros requerimientos son como ese fit cultural y básicamente es la capacidad que el candidato tiene de adaptarse a la cultura de la organización. ¿En qué sentido se da eso? Hoy día yo he hecho mucho énfasis en todo lo de inclusión y diversidad. La región Caribe aún no está preparada para eso. Estaríamos hablando de las grandes ciudades. Pero hoy día algunas empresas tradicionales
priorizan es el título, la experiencia y yo te contrato. Pero se han dado casos que se escogen líderes que por sus preceptos personales chocan mucho con los equipos porque de pronto se encuentran algún subordinado que tiene libertad de pensamiento, que tiene cierto tipo de expresión, de manera de ser, entonces se da que chocan porque tradicionalmente solo nos fijamos que tenga el título, que tenga la experiencia, pero obviamos que sea una persona que se adhiera o tenga la capacidad de empatizar con otros indistintamente de lo que, de cómo sea el otro, cómo sea el subordinado. Ejemplo de eso, una organización, por ejemplo, que la mayoría de las personas que estén allí tengan conceptos machistas y haya una situación que vaya en contra de esos preceptos sociales que ellos tienen, ¿verdad? Ahí hay un choque de entrada. Entonces, es muy importante que también miremos cuál es el fit cultural y, digamos, la tendencia de esa persona. Algo triste que se ve hoy día, que hay algunas empresas que se reservan el derecho a admisión, y lo digo así, porque de pronto el candidato usa un zarcillo o el candidato tiene un piercing visible, automáticamente hacen exclusión. Y hoy el llamado es a que ya, pues de acuerdo a toda la cuestión de cero discriminación y el llamado a la inclusión, como tú te veas, se supone, lo coloco entre comillas, que no debe ser un impedimento, aunque hay organizaciones que a la fecha, por su actividad económica, obviamente buscan a alguien que se vea, digamos, agradable a la vista, ¿cierto? Pero como les digo, eso va en este fit cultural que no es más cuál es la estructura interna y esa esencia que tienen las organizaciones. Digamos que los retos actuales es, yo no me fijo en cómo te ves, sino que hagas tu trabajo bien. Y las tradicionales se limitan un poco. Algo que decía Lila es que esto se ve mucho, con todo respeto, en las empresas que son familiares, de pronto que ya tienen como un arraigo de creencias, de preceptos, como lo estaba mencionando, y es como un poco difícil ir como cambiando esas estructuras de pensamiento. Entonces vamos a ver mucho eso en ese tipo de situaciones, ¿cierto? ¿Qué otro ejemplo creen ustedes que cabe aquí en eso del ajuste cultural? ¿Qué más han visto ustedes de pronto si conocen un caso que a alguien lo excluyeron por X motivo, por ejemplo? O si les ha sucedido a ustedes, sería valioso si lo comentaran. Por política. En Córdoba se ve mucho, sí, claro que sí, ¿cierto? Y Carlos, ibas a decir algo, qué pena, no estaba viendo pantalla. Sí, profe, buenas noches. Buenas El tema noches, Carlos. del regionalismo también influye mucho. Nosotros somos un país de regiones y cada región tiene sus propias costumbres, culturas, tradiciones y a veces nosotros entramos a creer que nuestra región, nuestras tradiciones y culturas son las verdaderas y las únicas aceptables. Entonces entramos en un choque cultural cuando vemos que llega una persona de otra región, por ejemplo, acá en el que yo siempre estoy señalando o rechazando las personas del interior. Es que por qué contratan los cachacos si aquí hay gente, porque vienen de afuera de otras regiones. Sí, eso que dices es muy cierto, Carlos, en el sentido de que, bueno, también hay que ver que hay alguna mano de obra, pues como se dice, de la industria, que no está capacitada o por la ubicación de la región no se consigue y hay que traer todo eso, ¿verdad? Y también ciertamente se ve algún tipo de exclusión de acuerdo
o su origen, su nacionalidad, también se ve mucho, ¿cierto? ¿Alguien más iba a referir algo? ¿No? Ok, avancemos entonces. Entonces, miren que esto es muy importante, ¿verdad? Que nosotros lo evaluemos. Luego encontramos todo lo que es esos procesos de selección opacos, sin retroalimentación, y esto se da muchísimo, muchísimo de que ese candidato va ilusionado, hace el proceso, hace la prueba técnica y le dicen, nosotros te llamamos, no nos llamen, ¿verdad? No hay un feedback, no hay un correíto de vuelta que te diga gracias por participar, pero no fuiste seleccionado, tu hoja de vida quedará en nuestra base de datos. Ustedes dirán, bueno, pero ese correo siempre dice lo mismo. Pero resulta que eso le permite al candidato, ¿verdad? Tener un trato justo, que la empresa tenga, hablando de reputación, que diga, bueno, yo participé, por ejemplo, en el EL Asociados y me gustó porque me enviaron un correo y me dijeron que no continúe en el proceso y ya la persona no se queda esperando la llamada, que si pasó, que no Ya, pasó. ¿Cómo? estando España es incómodo. Y a Exactamente. veces, Dígame. sí, y eso aún hasta puede causar que si se presenta otra oferta laboral, ella diga como que pues no me atrevo porque todavía la espera una respuesta, ¿no? Eso que también Tristemente puede, sí. se da muchísimo. Diana iba a decir algo, usted fue la que refirió algo. ¿No? Ok, se le activó el micrófono. Bueno, entonces, eso no hace que la empresa, ¿verdad?, se vea que su reputación se mantenga. Entonces, vamos a encontrar un sinnúmero de empresas, pues, que tienen cierta reputación, ya sea positiva o negativa, por los procesos de selección que hacen. Entonces, ¿qué es lo ideal? Bueno, que pues tengamos protección de datos, nos damos cuenta que hay veces que los datos de nosotros llegan a manos que uno desconoce y como organizaciones debemos proteger los datos personales, las hojas de vida que llegan a los procesos, que yo pueda ver una trazabilidad. Bueno, este candidato no pasó, pero este candidato se le notificó, ¿verdad? Así sea que yo envíe correo electrónico a varios, pero estoy notificando. Y eso también aporta a la reputación de la empresa porque yo estoy haciendo un proceso de selección ético y transparente. Hoy día, en cuanto a la experiencia, vemos que hay procesos, lo que decía Lila, ¿verdad? Que prima el conocido, el referido, y muy poco se comunica que hay vacante. Cuando ya la vacante quiere, pues las personas enterarse, y ya eso tiene un escogido unilateralmente para ubicarlo. Pero hoy día lo que se busca es que la experiencia del candidato sea su marca. Yo te contraté porque tú eres experto en esto y que se pueda hacer una retroalimentación de eso que se logró, ¿cierto? Lo que yo les decía la vez pasada, que hay candidatos que saben mucho, que las empresas no los mantienen y hay una fuga de información. Yo lo dejo ir, le hicieron una mejor propuesta, no se valora esa experiencia. Hoy día esto ha tomado mucho peso porque lo hablo en sus cargos, para los que ustedes aspiran más adelante, en los cargos directivos, valoran mucho la experiencia porque para dirigir hay que conocer, hay que pasar por procesos y más si de pronto yo vengo desde el cargo desde cero y voy creciendo con la compañía. Eso es muy interesante y las empresas hoy día lo valoran muchísimo. Valoran mucho el trabajo híbrido y remoto. Y hoy día el llamado para todos es a fortalecer las competencias digitales, ¿verdad? Siempre lo hemos dicho que ya la presencialidad, si bien es cierto, hay empresas pequeñas, pues que por su naturaleza la exigen y por su actividad económica también, hay otras organizaciones que ya están apuntándole mucho al desarrollo de esas competencias digitales, a la autonomía del candidato y demás. Y por último, hoy día los procesos son ágiles y están adaptados a esa dinámica del mercado laboral. Antes un proceso se duraba, ¿será que sí? Pasaba un mes, 2 meses y yo aún no sabía en qué quedó el proceso. Hoy día la intención es que sean ágiles
pero eso no quiere decir que no hayan cierto tipo de retrasos, ¿verdad? Pero la intención es apuntar a esos procesos ágiles porque son los que nos va a permitir de alguna manera avanzar. Hasta aquí, pregunta para ustedes. ¿Ya tienen perfil en la red social, como digo yo, de empleo? ¿Su formato de hoja de vida está en ATS o es una hoja de vida de esas extensas que incluye hasta su cédula y de todo? Hay algunas empresas que la piden así de entrada, pero nota al final que en caso de continuar en el proceso, usted suministrará todos los soportes pertinentes, ¿cierto? Eso es válido. ¿Cómo estamos de fit cultural, de inclusión, de diversidad cognitiva? ¿Qué es diversidad cognitiva? La capacidad que yo tengo de ser flexible ante situaciones que otros lo consideran extremo, ¿verdad? Aquellos que tienen ciertos pensamientos discriminatorios, todo eso entra en la diversidad cognitiva. Si yo soy diverso, hablando cognitivamente, yo tendré la capacidad de aceptar a otros, indistintamente como sea. Y por último, ¿cómo están de competencias digitales? Están ahí del 1 al 10 en 8, en 9, en 10, aún les falta mucho. Eso allí deben empezar a fortalecerlo porque es lo que les va a permitir ir como a la vanguardia, ¿verdad? De lo que está sucediendo hoy día. Y hablando de vanguardia, les quiero compartir las tendencias, siempre pues para que estemos ahí actualizados. En el último Foro Económico Mundial 2020, siempre se hace un estudio como de los 5 años que van pasando, ya finalizando este año, imagino que lo actualizan, pero aquí en la escala o en la demanda del 1 al 10 nos dan esas habilidades que son más demandadas en las organizaciones en los últimos años. Y miren quién lidera y está en el punto 9. 2, pensamiento analítico e innovación. La capacidad que yo tengo de sugerir posibles soluciones y vamos a encontrar uso de la tecnología y diseño de sistemas. Está en la escala de 9 de 10. Entonces, miren que toda la parte tecnológica está liderando, ¿cierto? Seguido por el aprendizaje activo, que las personas pues tengan facilidad de aprender, de resolver problemas complejos y de creatividad e iniciativa. Miren que en el ejercicio pues que les hicimos al inicio, se enfoca mucho en medir esto, esta parte de iniciativa. Y luego cerramos con liderazgo e influencia social y resiliencia y flexibilidad. De hecho, hoy día se habla de resiliencia organizacional, que es la capacidad que tienen las empresas de coger esas debilidades que han identificado, esas problemáticas y tomar acción, ¿verdad? Pero más que como estrategia de saldar eso que se ha dejado de hacer, es lograr que el personal a cargo se adhiera a esa resiliencia organizacional. Me voy a salir de aquí y les quiero mostrar algo. Hoy día en los procesos de selección se utilizan mucho las pruebas en línea. Les quiero mostrar una, más o menos cómo funciona, si alguna vez han hecho una. Entonces, por ejemplo, esto es amablemente una gerente de una empresa, pues que yo tengo el acceso, me lo facilitó con su autorización. Estoy mostrándoles aquí. Y básicamente es un aplicativo donde se pagan unos pines y yo puedo gestionar procesos, puedo gestionar perfiles, puedo agendar mediciones para los candidatos y tengo inclusive otros procesos de medición. Entonces, por ejemplo, si yo quiero gestionar perfiles, yo me voy aquí, entonces, de acuerdo a lo que yo vaya a medir, entonces si voy a, por ejemplo, a escoger un gerente, yo le doy nuevo perfil y aquí me va a decir, escriba el nombre del perfil. ¿Por qué les quiero mostrar esto? Porque muchas veces cuando hacemos las pruebas en línea, las hacemos rápido y decimos, no, pues como marque, va a salir bien. Y resulta que estas pruebas, la empresa de alguna manera, las ajusta de acuerdo al requerimiento que quiera, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si yo voy a escoger un gerente,
le doy el nombre aquí del gerente y yo empiezo a configurar en cuanto a rasgos de personalidad que quiero ver. Si quiero ver serenidad de la persona, si quiero ver cumplimiento, si quiero ver influencia, si quiero ver dominancia. Cuando se habla de dominancia es que la persona sea un tanto firme para ese cargo gerencial. Entonces, me gustaría preguntarles a ustedes si van a escoger a un gerente o un CEO, ¿en qué orden ustedes le darían a estos 4 elementos en rasgos de personalidad, por ejemplo? Están viendo todos allí, ¿verdad? Sí, claro, sí. Si vamos a escoger un gerente, pues, ¿qué le darían ustedes por ejemplo, qué dejarían en bajo, qué dejarían en medio y qué debe tener alto un gerente de acuerdo a estos 4 componentes? Cumplimiento, serenidad, influencia y dominancia. Creo que influencia yo lo dejaría en alto, sí. Influencia lo dejarían en alto. ¿Dónde dejarían cumplimiento? ¿Qué se les ocurre al resto? Los escucho muy calladitos. Ya casi terminamos la clase. Por ejemplo, yo le daría cumplimiento en alto. Lo dejaría aquí. Y miren que me dice de entrada, combinación inusual. Es decir, que eso es un riesgo, la influencia con el cumplimiento, ¿cierto? Recuerden que influencia, incapacidad de influir en otros. Entonces, a medida que yo vaya arrastrando, él me va diciendo, ¿y cómo hacen las pruebas psicotécnicas? Toman un grupo de personas, hacen las preguntas y toda prueba psicotécnica tiene un límite de distorsión. De acuerdo a esas respuestas, empiezan como a ponderar los resultados y ahí es donde sacan todos los niveles. Entonces, rápidamente, por ejemplo, luego que yo escojo aquí la personalidad, supongamos que lo voy a hacer de esta manera rápida. Y esto yo lo hago de acuerdo al requerimiento de la empresa. Yo pregunto, ¿qué quieres evaluar? ¿Qué quieres que la persona tenga allí de primero? No, tal cosa. Vamos a llenarlo aquí. Y aquí me va pasando entonces a las competencias transversales y yo voy escogiendo, luego me pasa a las competencias específicas, lo que yo necesito medir y por último, si yo quiero medir riesgos laborales, pues sabemos que hoy todas las empresas manejan un sistema de gestión. Luego que yo cree la prueba, ya yo le puedo gestionar el proceso y compartírsela al candidato. Los agendamos por aquí con su correo electrónico y automáticamente ellos les va a aparecer la prueba habilitada para que la realicen. Cuando ellos realizan la prueba, yo le doy acá y puedo ver el resultado. Hay pruebas que permiten ver, por ejemplo, registro fotográfico del candidato. Efectivamente, que podamos verificar que él fue quien realizó la prueba. Entonces, miren que hay un sinnúmero de plataformas como esta que permiten a las empresas cada día como ir mejorando sus procesos. Y no está de más, las pruebas no son tan costosas, ¿verdad? También existen otras organizaciones que aún hacen la prueba en papel, eso es válido. Hay otras empresas que no aplican pruebas psicotécnicas, no tienen, digamos, ese cuidado. Se me quedó allí como pensando no tienen ese cuidado para poder decir yo elijo a este candidato o no lo elijo, si no lo hacen como al ojo y ya cuando la persona llena la prueba yo puedo ver los resultados y aquí me va a arrojar por porcentajes de acuerdo a esos resultados a la ponderación que yo le di, si la persona es confiable, si es recomendado o no, inclusive nos arroja unos riesgos que hay que tener en cuenta, ¿verdad? Para el candidato. Y al final, pues un informe muy completo de 13 hojas y al final nos arroja registro fotográfico. Aquí lo pueden ver pequeñito, pues para no hacer uso de la imagen de la persona. Entonces vamos a encontrar esto. ¿Cómo vamos a encontrar otras empresas que hacen ese proceso muy manual? ¿Cierto? Lo hacen demasiado manual
y no tienen en cuenta muchos aspectos. Entonces, en las estrategias tradicionales me voy a centrar en que hoy día utilizan pruebas todavía en papel, con un análisis manual, no priorizan la experiencia, las pruebas escritas son como muy tediosas, ¿verdad? Las entrevistas son, digamos, muy limitadas, hacen solo preguntas de verificación de referencia, pero no abundan mucho en la historia del candidato, en su historia personal, en su historia familiar, y eso es muy importante. Y el cierto tipo de preguntas que realizan o las entrevistas muchas veces es subjetiva por la impresión que les da el candidato al entrevistador. No sé si les ha pasado que llegan a una entrevista y no hacen feeling con la persona que las entrevista y automáticamente descartan al candidato porque no hizo feeling de entrada, ¿verdad? Y hablando de tendencias actuales, encontramos pues que hay muchas páginas digitalizadas donde dan los resultados automáticos de esas pruebas. Ejemplo, de las que le acabo de mostrar muy rápido, ¿verdad? Hay otras pruebas que se basan en modelos de competencias, miden liderazgo, resiliencia, comunicación, eso de acuerdo a la necesidad de la empresa. Ya están en plataformas online, hacen técnicas, como les decía, de las X-Men Center, que son esas dinámicas grupales que se simulan, juego de y ya las entrevistas son más estructuradas. Entonces, utilizan mucho un modelo que se llama modelo STAR, me voy a situar aquí, que habla de que dan una situación, dan una tarea, esperan que el candidato pues proponga una acción y para poder medir un resultado. Y esto que permite que disminuyan los sesgos. ¿Por qué? Porque hay personas que son expertas refiriendo en la hoja de vida que pues tienen un buen perfil, de hecho, pero cuando vamos a la realidad, no se puede comprobar que efectivamente, digamos, el perfil está ajustado a esa realidad. Se hacen entrevistas digitales, como ya les mencionaba, y entrevistas sí de, pues, de situaciones o escenarios hipotéticos que daba ejemplo. Por destacar, ya para ir cerrando rápidamente y dejar un espacio para preguntas o dudas, es importante que tengan en cuenta que una de las situaciones que llevan a que las organizaciones tengan alta rotación es que muchas veces se apertura el cargo, hay una vacante y no se hace reclutamiento interno. Y yo quiero tomar este espacio para sugerirlo. No tienen en cuenta el trabajador que está haciendo plan de carrera en la institución. Muchas veces hacen el proceso y consideran que no hay el perfil, abren reclutamiento externo, que básicamente para los que desconocen la temática o pues les recuerdo, reclutamiento interno hace referencia a tener en cuenta colaboradores que ya vienen laborando en la empresa. Y dice los autores que se debe tener en cuenta primeramente el reclutamiento interno, que yo descarte que dentro de los trabajadores que tengo en la organización, ninguno de ellos pues puede aplicar para el cargo vacante o no cumple las características. Si esos trabajadores que yo tengo no cumplen las características, ya yo puedo hacer reclutamiento externo, que es buscar a ese candidato en fuentes externas. Normalmente se ven casos, sí, algunas veces, donde la empresa hace reclutamiento externo y obvia esos talentos internos que tienen en las empresas. Eso desmotiva al personal. Personal normalmente después que eso se da renuncia porque se sienten que no fue valorado. Inclusive lo dejan ahí en el cargo vacante hasta que consigan la nueva persona. Entonces, eso también, el llamado es como a reestructurar esa parte allí, ¿cierto? Alguien iba a decir algo que, o de pronto fue que se les activó el micrófono. Ok. Y otra cuestión por destacar es la verificación de antecedentes. Hay algunas organizaciones que fijan mucho su atención aquí porque pues se ha evidenciado que hay candidatos que la certificación que presentan
no está avalada, por no decir pues que la falsifican o tienen algún antecedente, digamos, donde se verifican, ¿verdad? Y que pues a menos que la empresa tenga o se regule por la norma de las segundas oportunidades, de pronto de contratar personas que estuvieron pues privadas de la libertad, hay otras que en esa verificación de antecedentes se reservan el derecho de admisión de ese aspirante. Y otra cuestión que se sugiere es las referencias laborales. Hay que verificar efectivamente. Las empresas, algunas no dan motivo de retiro aparente, siempre dicen terminación de contrato porque pues se acabó la labor que realizaba. Hay otras pues que sí dan como una alerta de que el candidato se le terminó el contrato por tal motivo, pero no lo dan de manera formal como tal. Pero es muy importante verificar las referencias de los candidatos y ya pues algunas empresas de acuerdo al cargo hacen estudios de seguridad para identificar conductas de riesgo. Un caso de eso son pues todos aquellos que vayan a manejar, por ejemplo, bienes de alta cuantía, le hacen visitas domiciliarias, verifican dirección, con quién vive, nivel de ingreso de familiares, nivel de ingreso de la persona, capacidad adquisitiva, que tienen en el hogar antes de ingresar a laborar. Y esos estudios de seguridad los tienen como parte del proceso, es decir, se van haciendo de acuerdo a un tiempo determinado, ¿cierto? Y esas conductas de riesgo van relacionadas con eso. De pronto, si yo evidencio, pues porque hacen un estudio como tal, cuánto ganan las personas que viven contigo, cuánto ganas tú, cuántos son tus ingresos, cuánto te gastas mensualmente. Y de acuerdo a eso, pues en el concepto, en el estudio de seguridad, se deja claro si hay conductas de riesgo a destacar de ese candidato que está haciendo proceso. Entonces, es muy importante que esto también para nosotros poder verificar en la organización, ¿cierto? ¿Hasta ahí va alguna preguntita, muchachos? ¿O dudas o algo que quieran decir? María de Jesús, tenías la mano levantada, discúlpame, hasta ahora miro. Tranquila, profe. No, sí, estaba al pendiente si lo mencionaba, por ejemplo, para el caso de las entidades financieras, para el tema de reclutamiento, tienen en cuenta que el personal no esté reportado en centrales de riesgos, Que no esté porque es, reportado en centrales de riesgo, sí, muy bien, porque es sí. una persona, digamos, que es puesta o no responsable porque quedó mal ante alguna obligación que tuvo. Miren los malos hábitos. Inclusive, hubo un tiempo que hice visitas domiciliarias para estudios de seguridad para un concesionario X de la ciudad y solicitaban en la requisición de la visita que revisara que aperturara los closets y mirara el orden de los closets y que pues dejara evidencia de ello. Y esa parte ellos la miraban por el orden y los hábitos. No sé, lo tenían establecido como parte del proceso. Entonces vamos a ver que, por ejemplo, los señores que trabajan en seguridad privada, ellos les hacen un estudio más exhaustivo, toman registro, huellas dactilares, registro fotográfico, teniendo en cuenta pues que muchas veces están asignados a espacios donde hay bienes de alta cuantía o sí, y se hace necesario, entre comillas, que los reseñen antes de que inicien su labor. Entonces vamos a ver muchos aspectos relacionados con eso. Vamos avanzando entonces ya para ir enrutando la finalización de la clase. Entonces iba por aquí en cuanto a todo eso. Hoy en la práctica, hacia alguno de ustedes, yo creo que la mayoría ha asistido a entrevistas, ¿verdad? Normalmente, si bien es cierto, verifican unas referencias, aplican unas pruebas psicotécnicas, pero muchas veces nos quedamos cortos en esas preguntas que nos hacen en esos procesos y no sabemos qué responder. A veces nos preguntan, mencionen puntos fuertes y uno, pues, ¿qué voy a decir? Muchas veces mencionamos, es que soy responsable, es que soy honesto, es que soy puntual, pero si nosotros miramos más allá de esas respuestas, se supone que por puntualidad, honestidad y responsable son
cualidades innatas que el ser humano debe tener. Entonces, cuando nos hablan de puntos fuertes, esfuércense de pronto por mencionar puntos que le permitan dar buenos resultados en el cargo vacante. Soy fuerte, mi fuerte, pues me comunico bien, soy muy empático, se me facilita liderar personas, se me facilita obtener los resultados de las áreas que he tenido asignadas. Miren que la respuesta cambia y la ruta o el enfoque que le doy es diferente. Siempre que el punto fuerte sea algo que sea valor agregado para la organización, ¿verdad? Y no que sea innatos propios del ser humano. Porque si yo digo soy responsable, se supone que eso no debe ser tu punto fuerte, sino una cualidad que por lógica el ser humano debe desarrollar. Espero que no malentiendan lo que estoy refiriendo, porque alguno puede decir, no, pero es que mi punto fuerte es que yo soy responsable, sí, pero yo lo veo es que el entrevistador lo ve como una habilidad natural que debe tener el ser humano. Entonces es muy importante pues que esos puntos fuertes sean como ese valor agregado que ustedes puedan dar. En cuanto a los aspectos por mejorar, los invito a que siempre el aspecto sea algo que cobije alguna necesidad de la empresa. Por ejemplo, hay personas que dicen, no, es que yo soy muy perfeccionista. No utilice esa palabra, sino diga orientado al detalle. Soy muy orientado al detalle, me gusta hacer las cosas bien, me gusta planificar. Miren que es un aspecto que usted tiene por mejorar, pero que cobija una necesidad de la empresa. Una recomendación que también doy aquí es que no nos pasemos, a veces los entrevistadores son un poco, dejan un campo que te dan como una confianza y tú efectivamente te sientes tanto en confianza que cuando te dicen un aspecto a mejorar, tú te desahogas en la entrevista. Entonces tengan en cuenta que esos aspectos por mejorar nunca deben desviarse a esa necesidad que yo necesito cobijar en la empresa. Es sugerencia, así como tics muy puntuales. Y cuando nos hablan de la oferta de valor o que te dicen qué te hace diferente de otros candidatos, siempre oriéntalo a lo que realmente tú eres fuerte, porque regularmente cuando yo hablo que soy fuerte, por ejemplo, no es que mi fuerte o me hace diferente porque yo manejo tal programa. Hay algunas empresas que hacen pruebas técnicas para verificar. O mi fuerte es que yo tengo inglés B2, un ejemplo. Te pueden hacer una prueba técnica. Entonces se ven unos casos que el candidato asegura que tiene un valor diferencial y cuando se hace verificación se da la característica que al inicio mencionó, ¿verdad? Entonces es muy importante pues que toda información que nosotros demos, el entrevistador la pueda verificar. Y el último punto está relacionado que si siempre vamos a liderar equipos, lo más probable es que haya una pregunta de ese tipo. Un caso hipotético, una pregunta que vaya de pronto a una situación que tenga la empresa, como ya lo mencioné. Entonces siempre deben tener claro o que les pregunten cuál ha sido la situación más difícil que has sorteado en tu lugar de trabajo, cómo saliste adelante, qué fue lo más complejo. Siempre oriéntenlo a los logros que ustedes tuvieron en la organización. Por ejemplo, una situación de conflicto, no, cuando me asignaron tantas personas, era de pronto mi primera experiencia liderando un equipo tan grande, pero yo creo que eso me sirvió para fortalecer mi liderazgo, tal cosa. Miren cómo el discurso les va a permitir a ustedes que una desventaja que entre comillas yo puedo tener me sirva a mí para poder sortear ese momento, ¿cierto? Y llegarán un poco más, unos casos un poco más como complejos, donde les hagan, volviendo nuevamente a lo de la técnica de Assessment Center o juego de roles, tengan en cuenta siempre que lo que se busca evaluar en esos espacios o que ustedes los pueden evaluar en candidatos es la capacidad de reacción y cómo me comporto yo en grupo. Si yo soy líder, yo voy a tomar la iniciativa de entrada. Yo quiero iniciar. Si yo no respeto la palabra, así yo me muestre de una manera que yo estoy muy en mi sitio, pero de pronto el otro está hablando y yo me quiero hacer notar, yo aumento un poco el tono de voz. Entonces, todos esos contrastes
es muy importante que los tengan en cuenta cuando participen en pruebas que involucren grupos. Coja la iniciativa, pero no vaya tan acelerado. Vaya allí como poco a poco, tante el terreno, escuche a otros, tómese el trabajo de tomar nota, de pensar mucho y que se vea ante todo muy tranquilo, que no se vea como con ganas de responder, como acelerado, porque ese tipo de cosas nos puede jugar mucho en contra. Entonces, es muy importante que manejen eso, ¿cierto? ¿Y por qué les digo esto? Porque normalmente cuando ustedes vayan a hacer procesos también, porque los pueden hacer, no solamente participar, estos procesos tienen una rúbrica de evaluación donde evalúan a nivel integral cómo se comunicaste, iniciativa, empatía, tono de voz, relacionamiento, resolución de conflicto, innovación, y esto va a depender de la necesidad que tenga la empresa, ¿verdad? Esto reduce los sesgos. ¿Cómo así? Usted dijo en la entrevista que usted era un excelente líder, que se le facilitaba transmitir ideas y resulta que en el ejercicio usted se quedó mudo, no dijo nada. Eso elimina o reduce los sesgos, predice el desempeño futuro de la persona. Muchas veces organizaciones encuentran soluciones a problemas y a necesidades internas en los procesos de selección, porque hay un candidato que es muy innovador, muy piloso y da la respuesta acertada a esa situación. Y eso también es válido. Y ayuda a identificar, bueno, yo voy a contratar a Pedro, voy a contratar a Lila, a Fabián, a Mario, cuál es la habilidad que él debe mejorar, que yo detecté en ese ejercicio de simulación, cómo se adaptó y si él se adhiere a mi cultura, la manera como habla, cómo se expresa, si tiene prejuicios, ¿verdad? Porque muchas veces los candidatos en lo que dicen van soltando mucho de las percepciones que ellos tienen. Entonces es importante que nosotros tengamos en cuenta esto, que si llegamos a esos espacios, nunca se les olvide que hay una rúbrica con la que me van a evaluar. O si ustedes van a evaluar a candidatos, lleven paso por paso cuál es el perfil, qué quiere usted, a dónde quiere llegar, e inclusive puede hacer hasta preguntas que le permitan identificar si ese candidato puede resolver los problemas que actualmente enfrenta su área. Eso también es súper válido, ¿verdad? Voy a dejar aquí de compartir, a ver si hay preguntitas. ¿Qué les pareció la clase de hoy? ¿Mucha información iba como muy acelerada o vamos ahí conectados? No, profe, vamos bien, muy bien. Ok, preguntas ya para cerrar, inconvenientes en plataforma. Alguien me preguntaba que no podía acceder a los comentarios, hice el requerimiento y me dijeron que no, que estaba aperturada hasta medianoche, no sé si todos lograron. Bueno, profe, en mi caso, dos cositas. Una respecto al foro que hicimos, que solamente pude dar mi concepto, no pude hacer crítica ni afirmar negativa ni positivamente los comentarios de mis compañeros porque no me dejó, la verdad, no me dejaba responder. ¿A todos les pasó igual o...? Sí, a mí también me pasó Sí, igual. Creo que sí, a sí, yo todos. creo que fue general, sí. Creo que es tema de plataforma. Ahí sí creo que es tema de Canvas, que algo pasó cuando de pronto subieron el foro. Ok, listo. Entonces le voy a pedir a José que nos colabore con eso. Sí, y otro aporte es que realmente, bueno, usted siente que habló mucho y muy rápido, pero realmente es interesante. Me agrada mucho el enfoque que usa, que es que nos coloca a nosotros como futuros gerentes y nos coloca a nosotros en la posición de estar también en el proceso. Entonces yo creo que mirarnos desde los dos ámbitos es excelente porque vamos aprendiendo de cada cosa, de cada lado. Gracias, María. De hecho, voy así rapidito porque como les digo, el tema es extenso y quiero como dejar la inquietud y que no se me pase nada como para poder abarcar lo que Abarcar nos todo. falta. Ujú. Gracias, Javier, por la manita. ¿Alguien más? Fabián, gracias. ¿Que quiera No, profe, referir algo? pero de Ah, pronto usted piensa que va un poquito acelerada, pero
se hace entender, pues yo creo que hay claridad en los temas, están abarcando a un buen ritmo. Ok, Le listo. quería pedir un favor, no sé si es posible que de pronto nos comparta esas diapositivas como para ir repasando. Claro que sí, yo les voy a compartir las de la clase pasada y estas. Igual esta información es la que está en plataforma. De pronto le agrego otra cosita como para que la clase sea más dinámica y no sea así como tan plana. Pero esa información está ahí, pero yo se las comparto con todo gusto. Es que la ventaja es que facilita la lectura. A veces uno me trata de leer desde un celular y estudiar desde un celular en la plataforma es complicadísimo. Sí o sí debe ser desde un computador. Y además que no requiere conexión a internet. Ah, bueno, perfecto, yo se las comparto entonces. ¿Alguien más que quiera referir algo ya para cerrar? No, todo ok, bueno. Chicos, les agradezco por conectarse. Nos vemos en el encuentro de mañana 7 de la noche. Cualquier cosita nos estamos hablando por WhatsApp. Voy a comentarle a José lo de la plataforma porque él pues me averiguó y me envió la captura y sí funcionaba. Pero entonces ya le comento y cualquier cosita nos estamos conversando por el grupo de WhatsApp. ¿Listo? Les deseo bonita noche, que descansen. Igualmente, profe, que esté muy bien. Buenas noches, Igualmente, profe, que que descanse. descanse. Gracias. Descanse.